Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. Nos encontramos ya en la tercera ronda de la Copa del Mundo y parece que la suerte sigue del lado del campeón mundial Magnus Carlsen, quien sigue invicto, y en esta ronda ha tenido que enfrentarse a uno de sus compatriotas. Hablamos del gran maestro Ariam Tari, con quien jugó una partida que desde el principio aparentemente estaba bastante igualada. Pero en cierto momento la diosa Kaisa se le vuelve a aparecer a Magnus y hace que su rival cometa un error realmente imperdonable que por supuesto el campeón del mundo castigó inmediatamente. A continuación veremos esta partida, pero antes como siempre les recuerdo que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar esa campanita para que no se pierdan los videos que estamos subiendo. Con piezas blancas el campeón del mundo Magnus Carlsen inicia la partida con la jugada C4, una apertura inglesa, y con piezas negras su rival, el gran maestro Ariam Tari, también de Noruega, responde con E6, G3, D5, alfil G2 y D por C4. Las negras deciden abrir el juego rápidamente y ahora Magnus juega dama 4 jaque, C6 y dama por C4 recuperando el peón. C5, B3, caballo F6, alfil B2, alfil E7, caballo F3, caballo C6, enroque y enroque. Realmente la posición aquí está muy igualada, aunque me gusta bastante ese alfil de B2 del campeón del mundo. Caballo E5, caballo por E5, alfil por E5, caballo D7, alfil B2, torre B8 quitándose allí el rayo X del alfil de G2, caballo C3, alfil F6, torre a B1, Magnus también defiende su alfil en B2, B6, B4, Magnus inicia las acciones por el flanco de dama, y alfil B7. Fíjense que ambos bandos terminan su desarrollo y la posición sigue bastante igualada. Alfil por B7, torre por B7, B por C5 y caballo por C5. De hecho, esta posición me gusta bastante o me parece muy cómoda con negras. Es Magnus quien tiene un peón aislado en A2, pero realmente no es tan grave porque es muy difícil de atacar. Alfil A3, Magnus ya comienza a crear amenazas como alfil por C5, torre C7 y torre F1. Magnus defiende su peón de D2 que estaba amenazado con la dama. Torre E8 de las negras. Tal vez en este momento las negras tenían una jugada un poco mejor, que era la jugada alfil por C3, eliminando ese caballo que se puede activar en las próximas jugadas. Tras dama por C3 y dama D7, todo continuaría igualado. Pero ahora, tras torre 8, que fue la que se jugó en la partida, Magnus rápidamente juega caballo B5, amenazando la torre, torre D7, alfil por C5 y B por C5. El campeón del mundo por los momentos ha logrado que las negras tengan ahora dos peones débiles, uno en C5 y uno en A7, pero las negras también tienen ciertas amenazas sobre el peón de D2. Magnus aquí juega dama A4, decide no capturar aquí en C5, ya que tras A6, caballo A3 y torre por D2, las negras estarían bastante bien con su torre en séptima. Y tras dama A4, ahora es el gran maestro Ariam Tari quien decide jugar dama A8 un poco más pasivo defendiendo en A7. No le gusta la captura en D2, ya que por ejemplo tras caballo D6, fíjense que es una jugada muy interesante, vendría torre por D1 jaque, torre por D1 y tras torre F8, caballo por F7 tal vez traería ciertas complicaciones a las negras, que quedan con tres peones allí aislados en E, en C y en A. Por eso el rival de Magnus decide jugar dama 8, un poco más pasiva pero defendiendo al mismo tiempo. D3 de Magnus defendiendo ya en D2. H5, jugada típica para jugar contra los fianchetos. Torre DC1, torre C8, caballo A3 buscando mejores casillas para el caballo. Torre D4, caballo C4 y H4. Las negras siguen allí con su idea de lanzar ese pequeño ataque contra el flanco de rey. Dama B5, dama D5, dama B7 y torre D8. Aquí las negras sacrifican un peón, pero Magnus no lo acepta. Aquí el campeón del mundo juega dama por D5, cambiando las damas, ya que por ejemplo, tras dama por A7, vendría dama H5 y ahora las negras tendrían una pequeña iniciativa. Por ejemplo, tras torre 1 defendiendo el peón D2, vendría H por G3, H por G3 y una jugada como torre H4 prácticamente obligando a las tablas allí. Fíjense que no se puede capturar la torre,
porque las tablas vendrían inmediatamente tras dama G4 jaque, rey H2 y dama por H4. El jaque perpetuo es inevitable. Por eso Carlsen decide jugar dama por D5 y no quiere las tablas ya que lleva blancas en esta primera partida. E por D5, caballo E3, torre A4 amenazando en A2, torre C2, H3. Con esto las negras ganan un poco de ventaja de espacio. Rey F1, alfil D4, caballo F5, alfil F6, caballo E3, alfil D4, caballo F5, alfil F6. Y ahora Magnus decide que definitivamente no quiere tablas y decide no repetir posiciones, por lo que juega torre por C5 arriesgando. Torre por A2, caballo E3 y A5. Las negras confían en que ese peón de A pasado va a crear dificultades a las blancas, pero el campeón del mundo tiene muchos trucos bajo la manga. Aquí Magnus juega caballo por D5 y alfil D4 de las negras. Realmente aquí es muy difícil hacer la jugada correcta. Y es que las máquinas dicen que lo mejor es A4, pero parece que tras caballo F6 jaque y G por F6, la estructura de peones de las negras queda horrible. Si bien es cierto que los finales de dos torres son muy difíciles de ganar. Tras alfil D4, Magnus Carlsen juega torre C B5 y ahora llega el error definitivo del gran maestro Ariam Tari, quien se confía demasiado en su peón y juega A4, lo que lleva a la derrota de inmediato. Aquí había que jugar nuevamente alfil F6, tratando de meterse en ese final, pero ya las piezas de Magnus están mejor coordinadas y tendría ventaja. Pero tras la jugada A4, les invito yo ahora a ustedes a que detengan el video y traten de ver cuál es la jugada ganadora en esta posición. Bien, sí, es muy fácil la jugada ganadora ya que es una jugada forzada. Y es caballo E7 jaque, tras la cual las negras decidieron abandonar inmediatamente porque les amenazan o mate, el famoso mate de Anastasia, o ganar material y con ello la partida. Por ejemplo, si rey H7 o rey H8 da lo mismo, vendría torre H5 jaque mate. Mate típico de Anastasia, el caballo quita las casillas de idea del rey y el propio peón de G7 estorba al rey. Y si por ejemplo la jugada rey F8, que sería básicamente la única, vendría entonces caballo C6 atacando la torre y el alfil. La torre no puede seguir defendiendo al alfil porque el mate llegaría con torre B8 jaque, torre D8 y torre por D8 jaque mate. Y si bien la única opción tal vez sería intentar perder calidad con la jugada alfil F6, pero tras caballo por D8, alfil por D8 y torre B2 es una calidad y un peón de menos y además la posición está completamente perdida. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente la suerte acompaña al campeón del mundo porque en la ronda anterior, en la segunda partida realmente era una posición de tabla donde se cometieron muchos errores, pero el último error grave lo cometió el rival de Magnus. Aquí en una posición igualada, nuevamente su rival comete un grave error que Magnus aprovecha inmediatamente y con ello continúa invicto. Si les gustó la partida, por supuesto me pueden apoyar dándole un buen like, además de suscribirse al canal y por supuesto activar esa campanita para que no se pierdan los videos que subimos. Además me pueden dejar en sus comentarios quién es su favorito para ganar esta Copa del Mundo. ¿Será Magnus quien ganará el torneo que le falta? ¿O será una sorpresa como por ejemplo el jovencito Sindarov, que fue el que eliminó a Alireza Firouzja? Déjenmelo en los comentarios. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.